Mi Banco, donde podrás retirar, pagar servicios básicos y hasta la matrícula de tu carro a la vuelta de tu casa. Porque ahora... La ferretería ahora es Mi Banco. La papelería también es Mi Banco. La panadería ahora es Mi Banco. El día a día no me cuesta tanto. Banco del Pacífico, tu banco. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Bienvenidos a Voces que Transforman, el espacio donde las ideas no solo se escuchan, se convierten en acción. Aquí encontrarás historias que inspiran, conversaciones disruptivas y herramientas reales para emprender, crear y crecer. Soy Pamela Costa y junto a Ani Telles te acompañamos en Voces que Transforman. Bienvenidos. Bienvenidos a Voces que Transforman, el programa que conecta las ideas con la acción, el programa que busca historias que inspiran, ideas que transforman. Hoy, como siempre, preocupados y ocupados de temas sensibles que ocupan al empresario ecuatoriano, que motivan a los emprendedores y a los profesionales. Vamos a hablar de uno de los sectores más estratégicos del país, el banano ecuatoriano. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi amiga y copresentadora Pamela Acosta. Bienvenida, Pamela. A nuestra audiencia también. Siempre es un privilegio poder saludarlos a esta hora, quienes están conectados por las diferentes plataformas digitales. Muchísimas gracias a usted que va en su vehículo sintonizando 98.9 FM. Gracias de verdad. No cambie de dial. A quienes están en sus oficinas también a través de, recuerden, de su YouTube, pueden seguirnos en estos momentos y ver la entrevista en vivo. Hoy un programa como siempre, que no se lo pueden perder de verdad. Así que quédense en sintonía de nosotros y como siempre, invitación importantísima. Empiecen a seguirnos a través de nuestras cuentas, @voces que transforman _medio EC. Ani, pero nuestros auspiciantes también. Claro, hay que agradecer a nuestros auspiciantes, pero recuerden, por favor, para ti que no puedes conectarte a esta hora, puedes ver el programa también en YouTube en diferido o puedes escucharnos en nuestro podcast Voces que Transforman en Spotify. Ahora, este programa llega gracias al auspicio de Fusion Plus Digital, expertos en marketing estratégico, reputación corporativa e innovación con inteligencia artificial. Desde campañas impactantes hasta consultoría integral. Fusion Plus Digital escala negocios con estrategia y tecnología. Descubre más en www.fusionplusdigital.com. Y también gracias a la Corporación Guarango y Asociados, firma legal que acompaña a empresas con soluciones claras, eficientes y estratégicas. Protección jurídica para emprendedores, compañías y directivos. Y ahora sí me complace a mí en presentar en esta tarde de jueves, claro, tenemos a una de las voces autorizadas. Ya me lo puso ahí, yo primero quería presentarlo, pero no hay problema, ya hay algunos que lo reconocen en estos momentos. Una de las voces autorizadas del sector, Richard Salazar. Bienvenido, muy buenas tardes, director ejecutivo de Arcobanec, una de las asociaciones más influyentes del país en productividad, exportación y competitividad bananera. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto poderlo tener aquí en cabina del programa Voces que Transforman. Muy buenas tardes, gracias Pamela, gracias Ani, un placer estar en este prestigioso programa Voces que Transforman de esta prestigiosa emisora I99. Atentos a atender sus inquietudes y las del público si es necesario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que creo que nuestro programa se viste de gala hoy al recibirlo. Claro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Hemos estado preocupados y ocupados y atentos a lo que pasa en el sector bananero del Ecuador porque es el
sector más importante en temas de exportación de banano a nivel mundial. También el banano ecuatoriano ocupa creo que el 32%, ahí me corregirás en las estadísticas, del banano que se consume en el mundo. Pero más importante que eso, el sector bananero en Ecuador genera más de 250.000 empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos. Richard, arranquemos con algo esencial. ¿Por qué el banano es un pilar tan importante en la economía del Ecuador? Bueno, el Ecuador ha sido bananero desde inicios del siglo pasado y desde 1964, y digo siglo pasado porque en esa época, hasta los años 40, 50, incluso 60, inicios de los 60, el banano se exportaba en racimos, en ollas grandes, pero que iban con refrigeración. Desde 1964 venimos exportando en cajas de banano, como las conocemos ahora, y desde ahí venimos siendo el primer exportador mundial del banano, por diferentes factores, entre esos por tener sembrado más banano que se destina a la exportación. Como productor de banano, el Ecuador ocupa el puesto número 5. En primer lugar está India, que produce alrededor de unos 33 millones de toneladas, China alrededor de 11 millones de toneladas, Indonesia 9, en cuarto lugar está Ecuador, casi 7 millones y 6.9, y Brasil en el siguiente puesto. Pero la mayoría de los países que te he nombrado, a excepción del Ecuador, el 100% de su producción se la comen. India es el país con más población en el mundo, seguido por China, entonces toda su producción se la comen. Y en el caso particular del Ecuador, más del 96% de la producción la exportamos. Por eso somos el mayor exportador de banano en el mundo. Y efectivamente tenemos una participación, yo te diría que el 33% de toda la exportación mundial del banano. El Ecuador viene siendo, insisto, el primer puesto desde hace muchísimos años, muy por encima de la competencia. Digamos, el segundo nuestro competidor, si el Ecuador exporta casi 6.98 millones de toneladas, el competidor inmediato no llega ni a 2.8 millones. Entonces, para que tengas una idea del tamaño de las exportaciones. De la proporción que tiene. Richard, sí, continúa. Y respondiendo a su pregunta, bueno, es muy dinámico. Es un sector que, para que tengas una idea, representa el 66% de todo el movimiento portuario y naviero del Ecuador. Es el único sector que mueve más de 5.200 contenedores semanales en exportación. Ningún sector de exportación, ni Camarón, que es el mayor exportador en generación de divisas, pero no representa ni el 10% del movimiento portuario y naviero. El 90% de la facturación de las cartoneras lo genera el sector bananero. El 55% de la facturación de las empresas que venden insumos agrícolas, sobre todo para temas nutricionales, de control de plagas y enfermedades, lo genera el sector bananero. Es decir, es un sector que dinamiza mucho la economía, no de ahora, desde hace muchos años, y genera efectivamente más de 255.000 plazas directas e indirectas. Yo creo que ese es el rubro correcto. Pero en número de personas que se afectan, porque también hay familias de por medio, llegamos a las 2 millones de personas que bien destaca Ani, ¿no? Sí, es súper interesante lo que comentas. A mí me llama mucho la atención lo que dices del impacto o de la capacidad dinamizadora de la economía que tiene el sector bananero. Pero ¿cuál es la principal ventaja competitiva del Ecuador, además de lo que comentas de que la mayoría, el 96% del banano que se produce se exporta? ¿Cuál otra ventaja competitiva tiene el Ecuador que hace que el banano sea tan demandado? Mira, hay diferentes zonas de producción y exportación. La más importante y que abastece a la mayoría de los que demandan o importan banano es la zona latinoamericana, y dentro de esa está el Ecuador. Pero también tienes a Colombia, tienes en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, entre otros, México incluso. Pero la ubicación del Ecuador hace que sus condiciones organolépticas destaquen muchas cosas en la fruta. Primero, el sabor de la fruta. Segundo, aguanta distancias largas en viajes. Por ejemplo, hay tránsitos de más de 50 días y llega la fruta verde. Aun cuando llegue en ese tiempo de tránsito, la maduras y la pones en percha, dura más de una semana en comparación con frutas de la competencia. Entonces hay muchos factores, por eso los principales consumidores prefieren comprar nuestro banano. Y nosotros somos el mayor proveedor en los mercados más importantes, a excepción de Estados Unidos,
que nos fueron desplazando, y yo te explico después por qué, pero nosotros somos el mayor proveedor en la Unión Europea, por ejemplo. Alrededor de 1.600.000 toneladas se importan todos los años desde la Unión Europea. Y así Rusia, del 100% de lo que importa, que es como 1.600.000 toneladas también, el 97% viene del Ecuador. Entonces, y así nos hemos ido tomando algunos mercados, por ejemplo, Medio Oriente, que antes era abastecido por Filipinas, hoy por hoy es nuestro tercer mayor destino como bloque comercial. Y así varios mercados hemos ido captando. Es el único país que tiene mercados diversificados. Y esto es importante destacarlo, porque por ejemplo, te nombré la competencia. Estos países, el 93% de su exportación la destinan a dos bloques, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Esos dos bloques para el Ecuador representan el 43% de todas sus exportaciones. Qué interesante lo que comentas, porque a lo largo de la historia económica mundial, las grandes debacles económicas que se han dado, que han sido muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cuba, en la Unión Soviética, las grandes debacles económicas se han dado precisamente por la excesiva dependencia de un solo socio comercial. Yo recuerdo que en la década de los 90, Cuba dependía en un 94% de las relaciones comerciales con la Unión Soviética. Y por eso sucedió lo que sucedió económicamente en los años 90, que la economía cubana tocó fondo. Y así sucesivamente en el crack financiero del 29 al 33, pues también sucedió por la excesiva dependencia. Bueno, no vamos a hablar de esos otros temas de historia económica, pero me llama mucho la atención la importancia de la diversificación y la presencia de Ecuador en ferias internacionales. ¿Cómo ha influido en esa diversificación, Richard? Y perdona que creo que te corté la pregunta, pero... Bueno, justamente esto, ¿no? O sea, esas características de nuestra fruta ha permitido que muchos compradores internacionales busquen ese interés, ¿no? Lo que pasa es que te decía que de la competencia, porque la competencia la fuimos creando incluso nosotros contradictoriamente, y te voy a explicar por qué. Porque a pesar de que es un producto que depende del mercado mundial, porque vendemos a todo el mundo, hay una ley del banano, la política le metió la mano a este producto. Es el único sector de exportación en el Ecuador que tiene una ley que busca dos cosas: prohibir las nuevas siembras, o buscaba, y poner un precio mínimo de sustentación para que el productor reciba una fruta. Hay que destacarlo también del por qué nace esa ley. Más allá de que la política le metió la mano al banano, en esa época había un oligopolio que eran manejados por no más de 10 compañías exportadoras contra el resto de productores. Y en esa época eran dos mercados importantes, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea. Comenzaba por ahí China, por ahí como que a salir, y Rusia también. Pero en esa ley del banano, como te dije, se prohibían las nuevas siembras. ¿Y qué hizo la competencia? Bueno, Guatemala vio un potencial, sembró banano, y hoy por hoy es el mayor proveedor de banano en Estados Unidos. Costa Rica también comenzó a sembrar banano, Colombia sembró banano. Entonces nosotros mismos, mediante una ley perversa, porque hay que decirlo así. Justo le iba a decir eso, es un atentado a la competitividad. Es como que tú le quieras poner por ley al petróleo un precio, decirle al ministro de Energía: usted me vende el petróleo a $100 el barril, cuando eso es una locura, porque sabemos que depende del mercado. Igualito es en el banano, y así como todos los commodities, en tanto minerales como en frutas y vegetales. En todo caso, eso es lo que ha pasado, y digo esto porque es una ley que todavía sigue vigente, pero enfocada a una realidad de hace 30 años, porque fue expedida en agosto del 97. Entonces, eso ha afectado. Pero sin embargo, hay que destacarlo, nuestra fruta también, y tomando sus palabras, ha sobrevivido a muchas hecatombes. Y esto por una razón fundamental: nosotros exportamos alimentos. La gente podrá hacer dejará de hacer cualquier cosa en el mundo, menos alimentarse. La crisis del 2008 inmobiliaria, que afectó al mundo, la gente comió banano. El COVID, que realmente paralizó el mundo. Déjenme decirle que fue el año en que el Ecuador exportó la mayor cantidad de banano en toda su historia de exportación. Así de resiliente es el sector, así de resilientes son todos los actores de la cadena, y sobre todo los productores. Tengo una pregunta, Richard. Nos hizo mención con respecto a que el tema del banano activa algunos sectores, ¿verdad? Porque cuando hablamos, hay muchas personas que escuchan banano y lo relacionan al tema de la agricultura o algo. Pero el banano, ¿qué otros sectores activa? Ya usted lo hizo mención, algo que fue el tema de las cartoneras, ¿verdad? Pero ¿qué otros sectores se activan también con respecto a aquello? Mira, en la parte de producción, no solamente los que te proveen de
las plantas o los meristemas o las cepas que se siembran, sino que previo a sembrar tú haces movimientos de tierra, tienes los que tienen maquinaria pesadas, maquinarias agrícolas de preparación de terreno. Cuando siembras banano, tú le aplicas productos para nutrición, para control de plagas y enfermedades, viene la venta de los insumos agrícolas. Cuando vas a exportar, contratas tú transportistas para que te muevan la carga. Las cartoneras contratan personal para elaborar el cartón. Importas material del exterior para hacer los cartones. Igual los plásticos, todos generan de una u otra manera mano de obra. Los puertos, para exportar hay que meter la carga a los puertos, las navieras que cogen y llevan al exterior. O sea, es una cadena muy dinámica, ¿no? Que genera, como te decía, 200.000 plazas directas y unas 50.000 plazas indirectas entre los otros sectores después de la producción y exportación. Entonces, y es dinamizadora de la economía. O sea, lastimosamente por esa ley que les mencionaba, dejamos de ser el principal rubro de exportación porque no pudimos adaptarnos finalmente 100% a las necesidades de los mercados o no podíamos responder, y te voy a explicar por qué. Te decía que cuando se expide la ley hay 2 mercados específicos, Europa y Estados Unidos, que te firmaban contratos. Hoy por hoy representan 43%, pero hoy por hoy estamos en mercados diferentes y nos hemos adaptado al mercado. Hay mercados que te compran en spot. ¿Qué es spot? Es una venta de contado y cierras el precio a la fecha en que compras, como lo es el petróleo. El petróleo fluctúa, se lo venden en spot, fluctúa todos los días en función de los vaivenes del mercado. En el banano igual, el 55% de los destinos de exportación del banano son mercados que te compran en spot y la diferencia bajo contrato. Pero la ley del banano te dice que tienes que firmar contrato. Entonces, allá tenemos un problema. Entonces, las leyes ya no se está adaptando, o esta ley en particular no se está adaptando a la realidad del comercio. Y aún así, el sector se ha adaptado al mercado. Lo que no se ha adaptado es esa normativa y que de una u otra manera sí entorpece. Y digo esto porque fuimos desplazados por Camarón, que no tiene ley, que no fija precio y que no altera el negocio porque es un negocio privado. Cacao igual, no tiene ley, no se fija precio y está donde está el cacao. Entonces, eso es lo que aspiramos, que el banano sea tratado de la misma forma, ni más ni menos. No estamos diciendo que se beneficia a alguien o se perjudica a alguien más. Simplemente es un producto que tiene que adaptarse a la realidad de los mercados. Ahora, para los no entendidos en el tema del banano, yo quería un poco aclarar el tema de la ley y de cómo afecta realmente la competitividad del banano. Tenemos por un lado el costo de producción, que son todos los recursos que se destinan a la producción. Por otro lado tenemos el precio comercial, que es el precio spot, el precio que está en los mercados internacionales. Y por otro lado está el precio que está en la ley, ¿es correcto? Es correcto. Y esos de allí nunca están necesariamente alineados en favor del exportador o en favor del productor. ¿Nos puede un poco explicar cómo funciona eso? Bueno, todo esto nace por una ley, como te digo, la ley de banano, que tiene ya casi 30 años. Esa ley, como te decía, entre otras cosas, fija un precio al productor. Y tenía una razón de ser en esa época, como te decía, había un oligopolio que quizás hacía un abuso de poder de mercado. Porque en esa época incluso la comercialización era diferente. Fíjate tú que exportaba el que podía llenar un barco, porque en esa época, en 1997 todavía, se exportaba en buques refrigerados, es decir, al granel. O sea, era un buque con una bodega grande y comenzabas a poner las cajas ahí. Entonces, solo quien tenía la capacidad económica de llenar el barco exportaba. Y eso hoy cambió. Cambió con la contenerización de la carga. Es decir, ya con un contenedor tú puedes ser exportador. Y esa contenerización generó 2 cosas. Primero, una democratización de la exportación. Incluso ya hay productores que exportan su fruta. Y 2, nos permitió llegar a todo el mundo. Porque exportar en contenedores es mucho más fácil que te llegue la fruta a los diferentes destinos. Esas 2 cosas ganamos. Pero por otro lado, la competencia surgió por lo que te dije también, de las prohibiciones de siembra. Y nos fueron desplazando a los mercados importantes y que te firmaban contratos, que era con Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué hizo el Ecuador? Como le estaba sobrando fruta, comenzó a buscar otros mercados. Encontró Rusia, encontró China, Medio Oriente, Asia Oriental, Asia Central, África del Norte, etc. La necesidad se convirtió en una ventaja competitiva hoy día, ¿no? Sin duda. Y nos adaptamos a esos requerimientos. Esos mercados te dijeron, yo quiero comprarte en spot, sin contrato y al precio que esté.
en función del mercado. Y el mercado es precio alto, precio bajo. Y es lo que estamos hoy. Y se adaptó el Ecuador a eso. ¿Y qué está pasando? Los 3 últimos años, y este en particular para que tengas una idea, por un factor de mercado que está ahí, hubo una reducción de la oferta por factores climáticos y fitosanitarios, generó que el precio de la caja de banano en spot esté hoy por hoy en promedio de la semana 1 a la semana anterior en 10.55. Si lo comparas con el precio oficial que dice la ley, son 7.25, es decir, más de $3 por encima. El mercado se impuso para bien del Ecuador y de los productores del Ecuador. Pero también hay vaivenes en que es lo contrario y va en función y se tiene que adaptar el mercado. Entonces, el Ecuador lo que ha hecho es adaptarse a eso, pero tiene que actualizarse esa normativa porque de una u otra manera no podemos reaccionar ante la competencia. Y te digo por qué. Sobre todo cuando hay, digamos, mercados que te digan, yo te voy a comprar a precio más bajo ahora, pero te pago después más alto. Entonces, eso no permite la ley. Entonces, y uno se va adaptando al mercado. Entonces, eso es. Y en el caso del cacao te pongo un ejemplo clarísimo que es muy parecido a la banana ahora. ¿Qué pasó el año pasado y parte de este año? Una reducción de la oferta de cacao en África generó que, coincidentemente, el Ecuador sembró más cacao. ¿Y qué hizo el Ecuador? Aprovechó esa coyuntura y los precios se dispararon y el Ecuador, pues mira, hoy por hoy el cacao desplazó al Ecuador, al banano del Ecuador, al tercer rubro de exportación. Ya no somos ni el segundo, hoy somos el tercero. Richard, cuando habla usted en cuanto al tema de la ley que debe ser actualizada o algo, ¿ustedes han tenido apoyo o acercamiento con el gobierno de turno que haya sido? ¿Cuáles son las respuestas que ustedes han tenido con respecto? ¿Por qué esta ley no se actualiza? ¿O han presentado ya un proyecto de ley o algo? ¿Y cuáles han sido de pronto la respuesta que se ha tenido? Mira, lo que pasa es que a pesar de que el sector bananero fue antagónico al inicio, muchos años, hubo una disputa muy grande entre productores y exportadores, hoy por hoy ya trabajamos de la mano. El problema es que la política sigue metiéndole la mano al sector, hay que destacarlo. Sí. Y hay intereses políticos de por medio en algunos casos, también de productores que quieren ser candidatos. Bueno, no hemos tenido el espacio o el timing correcto. Aspiramos que en este gobierno podamos hacer esos cambios porque la verdad es que se necesita actualizar para formalizar, sobre todo formalizar muchas cosas. Y también es descabellado pensar, imagínate tú, Ani y Pamela, que es el único sector que es castigado, por ejemplo, por sembrar banano. O sea, estamos castigando la inversión porque la ley dice que tengo que castigarte, porque es prohibido sembrar banano. Cuando genera empleo y genera divisas al Ecuador. Entonces, son contradicciones que tienen que ser pues, corregidas, ¿no? Son incluso ilógicas en algún sentido. Ahora, me consta, y bueno, creo que a todo el Ecuador le consta, el trabajo que hacen los gremios para apoyar a los exportadores ecuatorianos. Cuéntanos un poquito de los espacios que crea Corbanec para que los exportadores muestren sus productos fuera del país e incluso dentro del país. Entiendo que acabas de cerrar una feria muy exitosa en Machala, el Banana Business, pero no es lo único que haces. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, la promoción de exportaciones la venían realizando los diferentes gobiernos y que se ha venido reduciendo por falta de recursos, hay que destacarlo. Pero más allá de eso, estos son negocios privados que tienen que depender del sector privado. Y en ese sentido, Corbanec ha venido trabajando en esa parte. Estamos participando directamente y con stands incluso en algunos casos. En el caso, nosotros participamos en 2 ferias particularmente, en Berlín y la otra es en Fruit Attraction en Madrid. Y la segunda es más importante porque es una época en que primero por la ubicación geográfica Madrid es estratégico, porque está en el centro de los compradores internacionales, está todos los de Europa, Rusia, Medio Oriente, los de Asia, etcétera. Y la época, la fecha, es la fecha, en el último trimestre de cada año se comienzan a cerrar contratos para el siguiente año. Y en ese sentido, Corbanec viene trabajando ya 5 años consecutivos, poniendo stand en estas ferias, y en la de Madrid hemos puesto en los 2 últimos años casi 500 metros cuadrados de espacio, con más de 26 expositores nuestros socios. Corbanec hoy por hoy representa a 61 compañías exportadoras y representamos al 43% de toda la exportación de banano del Ecuador. Y venimos trabajando en eso. Y no solamente que participamos en ferias internacionales promocionando, sino que también directamente hacemos misiones comerciales. Tenemos empresas lobistas en Europa para atender nuestras problemáticas en Europa, porque en Europa
de los mercados más exigentes que te exigen muchas cosas, pero también hay compradores que te pretenden exigir mucho y pagar menos. Entonces, nos toca defendernos en el buen sentido de la palabra, trabajando de la mano con ellos y, por ejemplo, accesando a los mismos supermercados, a parlamentarios, a autoridades de cada uno de nuestros países, etcétera. Entonces, venimos defendiendo los intereses del Ecuador y del sector bananero en particular, ¿no? Me encanta el trabajo que hace Acorbanec. Tenemos que irnos a un corte comercial, se me va ido el tiempo volando porque este es un tema de muchísimo interés. El banano es un sector estratégico que además tiene un rol clave en la dinamización de la economía. Regresamos en muy breve, nos vamos a la pausa comercial. Esto es Voces que Transforman. En 99 presentamos Árboles de Navidad, gracias al auspicio de Telconet Latam, Hotel Crystal Windham Guayaquil y Eduardo Azar. Aunque la mayoría de la población es musulmana en el Líbano, la ciudad capital de Beirut también estableció un árbol de Navidad en sus calles. Situado frente a la mezquita de Al-Amin, el árbol se convierte en un tema de interés tanto para los turistas como para los residentes locales. En I99 hemos presentado Árboles de Navidad, gracias al auspicio de Telconet Latam, Hotel Crystal Windham Guayaquil y Eduardo Azar. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, residencias universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. el nuevo Ecuador cumple. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Continuamos en Voces que Transforman, hoy con un tema sensible e importante, el sector bananero ecuatoriano, con uno de sus representantes más importantes, el economista Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, la Asociación de Comercialización y Exportador de Banano, que agrupa al 43% de los exportadores de banano, ¿verdad? O del banano exportado. De toda la exportación de banano. De toda la exportación de banano. Eso pasa en los programas en vivo. Bueno, seguimos hablando. Hay un tema del que no hemos hablado y es de cómo el sector bananero articula la innovación dentro de sus procesos. ¿Qué es lo nuevo? Cuéntenos cómo están integrando las nuevas tecnologías desde la logística, desde el rastreo satelital, incluso la inteligencia artificial en los procesos bananeros. ¿Y desde hace qué tiempo se está implementando Claro. aquello, se está llevando? Bueno, en las diferentes fases de la, de la producción y comercialización. A nivel de producción, a ver, somos el mayor exportador de banano no por ser los más eficientes, sino por tener el mayor número de hectáreas sembradas para exportar. Ahí hay un trabajo pendiente y hay que trabajar en buscar una eficiencia productiva, tecnificando fincas, sobre todo de medianos y pequeños productores, y para eso hay que invertir. Y aparte certificarlas, y digo certificarlas porque para accesar a mercados como la Unión Europea, Reino Unido, etcétera, tienes que tener certificaciones internacionales como Global GAP, Rainforest, entre otras. Ahí hay una tarea pendiente. Sin embargo, a nivel de producción, para el cultivo, para el control fitosanitario, por ejemplo, estamos utilizando muchos drones ahora, que antes era solamente fumigación, o por mochila o por fumigación aérea. Y hoy por hoy, en lugares que son complejos, por el tema de la deriva, sobre todo en las avionetas, o muy cercanos a poblaciones, etcétera, hoy por hoy se fumigan con drones, que antes
hace 3 años creo que no había o estaban entrando recién. Entonces es una parte interesantísima. Pero por otro lado también en la comercialización, usted destacó algo, creo que Pamela, el tema de la trazabilidad. Hoy por hoy los compradores internacionales quieren saber qué está pasando en tu fruta que estás comprando desde el campo. Entonces les damos acceso a que vean desde cómo están cortando, cómo estás empacando, etcétera. Pero por otro lado, y hay que destacarlo, que es uno de los aspectos negativos de nuestra noble actividad y de nuestro noble sector, es que por ser, como decía, movemos el 66% del movimiento portuario y naviero. Pero eso ha traído cosas malas también para nosotros. La contaminación de nuestra carga con narcóticos, con drogas. Justamente por eso, porque es el único sector que mueve más de 5.200 contenedores a todo el mundo y mercados calientes. Entonces, el narcotráfico no ha visto mejor cosa que tratar de contaminar la carga de banano. Ahora, nosotros como sector exportador invertimos más de 120 millones de dólares anuales en sistemas de seguridad y de trazabilidad para, digamos, cuidarnos de que que se evite que se contamine la carga con estas drogas. Entonces ponemos lo que usted destacaba, rastreos satelitales, seguridad, sensores de movimiento, bueno, tecnología de la mano con las navieras y con proveedores de servicios y de productos como estos. Así que nos ha tocado tanto para atender a nuestros clientes, pero también por seguridad interna nuestra y de nuestros clientes en el exterior para que evite que lleguen carga contaminada, ¿no? La tecnología se ha convertido en un aliado para proteger incluso y garantizar la seguridad de la carga y la no contaminación, Pamela. Así es. Sí, Richard, ¿qué mitos hay en el sector bananero que a usted le gustaría mitigar, derribar o que de pronto ya han sido suprimidos? A ver, yo creo que ese antagonismo que había entre productores y exportadores ya no existe. Hoy por hoy trabajamos de la mano. Creo que entendimos que hay que trabajar juntos, que ni enemigos, nuestros competidores y a los que tenemos que convencer o a los que tenemos que derrotar, si cabe el término, en la competencia, está afuera, no adentro. Y hemos trabajado de la mano, y de hecho hemos formado, por ejemplo, el clúster de banano, donde estamos varios actores, no solo productores y exportadores, sino otros actores como navieras, puertos, que de una otra manera aportan. Te hablaba tú del lobby que hacemos en Europa, lo financiamos varios actores de la cadena interesados en que se cuide lo que exportamos. Y cuidar no es solamente garantizar la calidad, sino también evitar que nos hagan daño en mercados, como en el caso de la Unión Europea, que nos quieran imponer cosas, digamos, que no tengan sentido, ¿no? Entonces, que es un poco lo que venía pasando. Nos exigían y nosotros callados. Ahora vamos allá directamente a discutir en paneles, en ferias, que lo destacamos. También trabajamos en paneles, en foros que tenemos. Nos reunimos con supermercados, que antes era impensable en algún momento. Hoy por hoy, todos los años tenemos reuniones de trabajo con los principales supermercados europeos, y algo similar pasa con los Estados Unidos y en Rusia también. Entonces, ha cambiado muchísimo esto y nos ha tocado por necesidad y por defensa de nuestro sector, ¿no? Me encanta que el Ecuador ha pasado de tener una actitud pasiva a una actitud de liderazgo en el sector bananero, y creo que eso es algo que hay que felicitar de la gestión de los últimos años, ¿no? Ya Ecuador no es un actor pasivo en el mercado internacional, sino es un actor que lidera el sector. Pero, ¿nos va a contar sobre el Banana Business o no? Por favor, cuéntenos, denos esa primicia. Bueno, no me lo han preguntado, pero yo me lo pregunto. Efectivamente, esto por segundo año consecutivo lo venimos haciendo. Y es anecdótico porque esto nace, aunque les parezca mentira, de la idea del presidente de la República actual, que en esa época no era presidente. Perfecto. En esa época era asambleísta por Santa Elena. Dato interesante, ¿a que escuchar? Sí, y de hecho lo destacó en su discurso el presidente, que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una feria en Machala, pero hagámoslo en una fecha en que se pueda cerrar el contrato y que la gente vaya a Machala, la gente del exterior, etcétera? Y así lo hicimos, y no lo hicimos en el 2023, porque esto fue en el 2022 mayo, esta charla. ¿Y por qué él lo plantea? Porque la empresa familiar no va a tener en socio nuestro en Acorbanec, es miembro del directorio, y el que era ministro de Agricultura, que salió ayer o antes de ayer, era presidente del directorio de Acorbanec, que también sus empresas son socios nuestros. Entonces, y esta idea la fuimos plasmando. No lo hicimos en el 2023 porque el nivel 2022 y 2023. No lo hicimos porque el nivel de violencia en el Ecuador era muy, muy alto.
Entonces, la hicimos a partir del año 2024 y el año pasado empezamos nuestra primera y esta semana anterior hicimos nuestra segunda, que la verdad es que nos fue bastante bien, hay que destacarlo, fue mucho mejor que la de primera. Es un, digamos, es un lugar, desde el nombre, que quisimos hacer algo diferente, ¿no? Es un lugar o un espacio donde se reúnen los diferentes actores de la cadena, desde los compradores internacionales hasta llegar al productor, es donde tú vayas a cerrar negocios. Y eso es. Y en ese ámbito el Banana Business contemplaba varios aspectos. Una feria comercial donde hubieron más de 30 expositores nacionales e internacionales. Se hicieron charlas y paneles con, digamos, speakers y panelistas nacionales e internacionales. Y también, digamos, reuniones de trabajo, no ruedas de negocios, sino reuniones de trabajo entre compradores internacionales y diferentes actores. Así que la verdad es que es bastante importante destacar que es un evento que lo hicimos en Machala por dos aspectos. Primero, por la fecha, y segundo, es un reconocimiento a toda esa rica historia en banano que tiene la ciudad de Machala y la provincia del Oro. Así que eso, y la verdad es que tuvimos más de 1000 visitantes por día, más o menos de lo que evaluamos, y lastimosamente pues nos quedó pequeño el hotel, pero esperamos que el otro año vayamos creciendo y la verdad es que fue un éxito bien importante. Y aparte de esto, tuvimos la visita del señor presidente de la República, que estaba con licencia, pero quiso hacer parte de esto, ¿no? Es que es súper interesante. A mí en lo personal me gustan mucho las ferias porque se convierte en un espacio de networking, en un espacio, en una oportunidad para hacer negocios, en una oportunidad para conectar con aliados estratégicos, con personas que tú necesitas conocer para hacer crecer tu empresa. Así que si eres productor de algún servicio, de algún producto que puede incluirse en el sector bananero o en cualquier otro sector, porque creo que es para todos los que están haciendo negocios, el año que viene no te puedes perder el Banana Business. Así que aprovecho para hacerle la cuña publicitaria a Richard, que el Banana Business el año que viene, ¿cuándo es? Otra vez en el mes de noviembre. Del 10 al en el 12. mes de noviembre en Machala siempre. Mañana en Machala siempre. En Machala siempre. Así que si no fuiste este año, no te la Puedes puedes irlo. perder. No te puedes perder. Sí, dentro de este evento, ya que usted menciona y que bueno, tuvo gran acogida por segundo año consecutivo, ¿qué temas o de pronto se llegó a concretar o tal vez a planificarse para el próximo año? ¿Qué temas abordaron o qué temas propusieron al momento de hacer este tipo de reuniones de trabajos? Temas inherentes a la actividad, ¿no? Básicamente en temas de mercados, aspectos de mercados, en tendencias, en temas logísticos, en qué esperar de los proveedores, por ejemplo, qué esperar de los puertos, qué esperamos de las navieras para el próximo año, el espacio naviero, va a subir, no va a subir, va a haber espacio, no va a haber espacios navieros, de las cartoneras, algo parecido, hay papel para fabricar cartón. Todos esos temas fueron abordados y digamos, discutidos y bien expuestos, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que usamos también para informar a nuestros productores, a nuestros exportadores y a los diferentes actores qué es lo que se viene. Porque si le va mal al banano, le va mal al resto de las industrias. Entonces, cuando está mal el banano, está mal la economía del país. Y discúlpame que diga esto, pero por ejemplo, vuelvo y recalco, el banano genera el 66% del movimiento portuario y naviero. Si no hubiese sido por el banano, los otros sectores de exportación no tendrían el espacio naviero que tienen hoy. Porque lo que atrae a las navieras es el volumen de contenedores que mueve el banano. Y que indirectamente atiende a otros sectores como cacao, camarón y otros. O sea, hay que decirlo y destacarlo. Hay que decirlo como debe ser. Así que nos deben también ahí una pequeña cuña a los otros sectores. Y es cierto, ¿no? Es tan cierto. Fíjate tú que hay, por ejemplo, navieras que vieron un potencial en el banano para exportar incluso más a China, que creó una ruta casi que directa de Ecuador, me parece que Chancay en Perú, y de ahí a Shanghái directamente en China. Entonces tomando 27 días a China, que antes tomaba más de 40 días. Casi la mitad, ¿no? Entonces, eso que ha hecho, por ejemplo, que exportemos casi 30% más a China este año. Entonces, incluso nuevos productos que sean de un tiempo de duración más corta. Abre la puerta y el resto iba entrando a la fiesta también. Entonces, das acceso a otros sectores como Pitahaya y otros sectores de exportación que accesan ese espacio naviero. Es lo que quiero un poco destacarlo. Eso ha logrado nuestro sector también.
Por eso es que el banano es líder. Richard, ¿qué debe pasar para que el banano ecuatoriano siga siendo líder mundial los próximos 20 años? Así quiero que se ponga en rol de Nostradamus. O sea, yo creo que ese liderazgo no nos lo va a quitar. Ahora, sí tenemos obviamente amenazas, retos y desafíos realmente más que amenazas, que es en la parte fitosanitaria. Hay un hongo que hoy por hoy está ahí afectando sobre todo a países como Filipinas, que le ha tirado abajo su producción casi más de la mitad, y que ya llegó al Ecuador. El Fusarium raza 4 es un hongo que está en el suelo, que no hay control químico hasta ahora descubierto que digamos contrarreste o controle este hongo, y no hay variedad todavía resistente a este hongo. Entonces se están probando, pero no necesariamente son variedades comerciales. Y es un reto y desafío que está ahí. ¿Qué hacer? Bueno, trabajar en bioseguridad, medidas de bioseguridad en las fincas, etcétera, como cuando dio el COVID, adoptar las mismas medidas de bioseguridad pero en la finca, trabajar de otra manera. El tema es que eso es lo que nos falta implementar, y ahí viene el desafío también y trabajo con las autoridades de la mano, con Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura, no bajar los brazos, porque todo lo contrario, hay que coger el patrón. Yo siempre digo, no es una responsabilidad de las autoridades, esto es un tema privado y tú tienes que cuidar tu patrimonio. Si yo tengo que adoptar medidas de bioseguridad en nuestra finca, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, no solamente desinfectar personas, vehículos y herramientas a la entrada, sino que mi sitio de producción cercarlo para evitar que entren extraños, no solamente personas, porque esto es un hongo que está en el suelo, que se puede diseminar fácilmente, incluso por el viento, por el agua, o animales rastreros, o perros o lo que sea, se van llevando el hongo y pueden diseminarlo, ¿no? Entonces hay que trabajar en esas medidas que hoy por hoy están ya dadas, pero es un tema de inversión y hay que hacer conciencia, insisto, es un reto y desafío importantísimo que tenemos hoy por hoy. En los aspectos de mercados, yo estoy seguro que la gente va a comer más banano. Yo creo que un reto importante es al interior. ¿Usted sabe cuántos kilos por persona al año comemos en banano? No sé, pero en mi casa unos 100. Bueno, ese sería lo ideal. Pero en el Ecuador comemos 2.5 kilos por persona al año. ¿Usted sabe cuánto comen en Europa? Casi 13 kilos. En Estados Unidos, casi 11 kilos. En Rusia, 10.5. China, 10 kilos por persona al año. Y en el Ecuador solo 2.5. Ahí está el dicho que en casa herrero cuchillo de palo. Pero pregunte cuántos kilos comemos de plátano. 45 kilos por persona al año. Entonces, tenemos que comer más banano, yo diría, y por varios factores. Primero por salud, claro. Es un tema, las bondades, tema los beneficios. Las bondades son muy amplias, pero hay una tarea pendiente también. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, del desayuno escolar. ¿Y por qué no comemos un banano? ¿Por qué no le damos a nuestros niños un banano todos los días? Y que ayuda mucho en la comercialización también de nuestras frutas, sobre todo cuando hay excedentes. Tareas pendientes que tenemos que trabajarlas, pero como campañas por ejemplo, pero que son desafíos importantes que bien podríamos tomarlos a futuro, ¿no? Hay que seguir trabajando con el tema de la educación en ese sentido, no fomentar una cultura de una mejor nutrición, y eso va a dar de la mano con un mayor consumo. Bueno, tarea pendiente tenemos tarea hoy para el tema de difusión local, a consumir mucho más banano, de verdad. Richard, hay un segmento que la verdad siempre alertamos a nuestros invitados antes. Hoy día lo cojo a usted así como de sorpresa. Hoy no le comentamos. Está preparado. Este segmento sí es en vivo. Este segmento se llama Caja de Herramientas. Y en él le pedimos a nuestro invitado que dé consejos, herramientas muy, muy puntuales que la audiencia que lo escucha pueda utilizar. Le cedemos cámaras y micrófonos. ¿Qué tiempo tengo? 5 minutos. Ok. Bueno, yo creo que antes de iniciar el negocio uno tiene que planear bien, hacer una buena investigación, porque hay mucha gente que, por ejemplo, en banano se metió porque le fue bien al vecino, pero no comenzaste a ver si realmente el mercado daba para tanto, y de hecho es lo que pasó en los años 90, donde hubo una sobreoferta de banano. Por eso también entiendo la ley en esa época, donde se dijo, ¿sabes qué? Ya no se envíen banano porque si no vamos a colapsar esto. Por eso la ley. Por eso la ley en su momento tuvo su sentido, pero ya no. Hay que investigar muy bien dónde te vas a meter y ser muy disciplinado en lo que haces, ¿no? Si vas a ser un productor, y disculpa que lo enfoque en banano, pero es un poco para orientar, y no solamente en banano, sino en lo que vayas a hacer. Si te vas a meter a hacerlo usando las mejores
herramientas que tengas a la mano, la mejor tecnología, porque al final del día la eficiencia te da productividad y la productividad te mejora los ingresos. A veces uno dice, bueno, voy a hacer esto, pero voy a tratar de que me cueste menos y a veces lo barato sale caro, hay que grabarse eso también, es importantísimo. Y en el tema de ventas, yo diría que hay que mover todas las herramientas que tienes a la mano. Ya hubiésemos querido tener en nuestro sector, y te digo desde los años 60, aún así hemos tenido grandes personajes importantes que han ayudado a que este sector haya crecido y sea lo que sea, como el don Luis Novoa Naranjo, don Segundo Won, Euclides Palacios y otros señores importantísimos en la historia bananera, pero que ya hubiesen querido tener esa herramienta. Aún así fueron tigres de los negocios, pero con la tecnología que hoy por hoy tienen los jóvenes o las personas que quieran emprender, utilizarlas, porque son herramientas que hoy por hoy sirven para vender cualquier producto, incluyendo el banano. Fíjate tú que hay mercados como el japonés que ya tienen dispensadores para vender bananos y te los venden en paquetes de más verde a más maduro para que te lo vayas comiendo cada día. O sea, cosas como esas van saliendo y uno tiene que irse adaptando a esos requerimientos. Tenemos que analizar qué es lo que requieren los consumidores, porque al final del día vamos a depender siempre de ellos y uno tiene que adaptarse. Uno no tiene que decir voy a lanzar esto porque quiero a ver qué sale, sino uno tiene que investigar qué es lo que los consumidores necesitan o quieren o generarles una demanda al final del día. Claro. Entonces, yo te diría que uno tiene que planificar bien lo que vas a hacer y si vas a hacerlo, hazlo con las mejores herramientas que tengas a la mano. Eso te genera, como te dije, una mayor eficiencia y mayor productividad. Por ende, esa productividad te puede generar mayores ingresos. Los mayores ingresos pueden hacer de que puedas ampliar tu negocio o diversificar tus actividades. En todo caso, eso, y pues yo creo que hoy por hoy en banano, déjame decirte que hoy es un negocio de los jóvenes, al menos en la comercialización. Tú antes veías pues a los dueños de las empresas y todo, pero hoy por hoy tú ves jóvenes que no llegan a los 30 años, pero que son los mayores culpables de vender más banano en el mundo hoy por hoy. Así que yo le tengo una fe muy tremenda a los jóvenes. Yo creo que con todas las herramientas que tienen hoy por hoy, yo creo que no duden en emprender, no duden en generar empleo, no duden en generar divisas, porque primero que el país lo necesita y dos, el mercado tiene muchísimas oportunidades. Es cuestión de buscar nichos, que hay muchos en los diferentes productos y servicios incluso, ¿no? Claro, ¿qué decir después de un mensaje tan coherente como ese? Quiero decir gracias a todos. Si eres exportador, si eres emprendedor agrícola, llévate estos mensajes, esta caja de herramientas que creo que ha sido de las más sólidas que hemos tenido acá. Capacítate, mantente digitalizado, mantente atento y responsable y conéctate con asociaciones como Acorbanec, en ferias como el Banana Business, para que puedas estar todos los días sobre la jugada. Tremenda cátedra que nos dio el día de hoy nuestro querido Richard, claro que sí. Y bueno, pues agradecerle a usted por este espacio que nos ha permitido y sobre todo, tenía algo justo, voy a hacer un paréntesis. Iba a preguntarle cuando Richard decía y se enfocó en el tema de los jóvenes, los emprendedores, pero ya me respondió la pregunta, o sea, me respondió. Te leyó la mente. Me leyó la mente, definitivamente. Nos tenemos que despedir, sí, pero no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes. Este programa llega gracias al auspicio de Fusion Plus Digital, la agencia de marketing que conecta, transforma y lidera. Descubre más en www.fusionplusdigital.com. Y también agradecer a Guarango y Asociados, una firma legal que acompaña empresas con soluciones claras, eficientes y estratégicas. Protección jurídica para emprendedores, compañías y directivos. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos entrar ahí en este espacio, señores, a través de diferentes plataformas, 98.9 FM. Muchísimas gracias, siempre con buena información que usted necesita escuchar y almacenar y sobre todo ponerlo en práctica también. De mi parte, muchas gracias. Dios mediante, nos estamos viendo y escuchando el día lunes. Gracias, Pamela. Gracias, Richard, por tu presencia la tarde de hoy. Gracias a todos. Esto es Voces que Transforman. Nos vemos ¿cuándo? El próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal I99. Historias que inspiran, voces que transforman.
Esto fue Voces que Transforman, un espacio donde cada conversación es una chispa de crecimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aprende, comparte y transforma. Recuerda, Voces que Transforman, historias que inspiran, ideas que transforman. Por I99, ¡qué buena radio! Hacemos un corte